Episodio número 2 de por qué decidí caminar 114 kilómetros. Este episodio es de Voz con Propósito, así que vamos a continuación a hablar un poquito de por qué esto. Y es que hay decisiones que tomamos en un instante y hay decisiones que llevan años cocinándose dentro de nosotros hasta que un día simplemente salen a la luz. Así de simple. En mi caso fue la segunda. Caminar fue para mí la segunda opción. Y no fue un día, fue un momento de iluminación tampoco, fue algo que creció dentro de mí durante mucho tiempo y del que yo misma no entendía qué pasaba. Recuerdo que la primera vez de escuchar esto tenía 19 años y hace un año esto entró en mi cabeza, tengo que hacerlo. Y hoy estamos a 22 días para partir a caminar y te quiero contar cómo nació esta decisión de caminar. Hola, este es el episodio número 2 de Voz con Propósito y esta serie parte del Camino de Santiago, de cómo llegar al Camino de Santiago y qué es lo que estoy viviendo antes de esto. Si llegaste aquí por primera vez, tienes que ir a ver el primer capítulo donde conté su historia, sus rutas y sus símbolos. Pero hoy quiero contarte algo más personal, porque yo lo quiero hacer, porque ahora y porque 114 kilómetros. Así que hablemos de este momento que no olvido. Y es que hay un momento que recuerdo con mucha claridad. Es que yo estaba en mi casa una tarde cualquiera, aparentemente sin nada especial, y de pronto sentí algo difícil de explicar. Eso que no da tristeza, que no era cansancio, que no era ansiedad, era una sensación más sutil, como si una parte de mí entendiera y me quería decir que llevaba meses ignorando una pregunta tan simple que casi a muchas personas le da miedo. Y es, ¿estás bien? Mucha gente me preguntó, ¿estás bien? Y honestamente en ese momento no supe qué responder, qué decir, cómo responder, y quedé por varias semanas pensando: tengo familia, tengo trabajo, tengo salud, tengo hijos, tengo proyectos, tengo una vida construida, pero hay algo que no está alineado conmigo. Y esa pregunta, ¿está bien?, no se fue. Siguió quedándose, dando vueltas durante días, semanas, hasta que entendí que necesitaba un poco escucharme con más profundidad. La idea empezó como un susurro en mi mente y fue justo en ese momento de mi vida cuando la idea del camino empezó a surgir, y lo vi después de que alguien hizo el camino hace más de un año y dije, yo quiero hacer el camino. La primera vez que lo dije, y se lo dije a alguien, me dijeron que yo no podía hacer ese camino sola. Desde el primer momento pensé y quise hacer el camino sola. Y eso me marcó muchísimo. Y fue casi como una broma. Vi el documental, después leí un artículo, después empecé a conocer muchas personas que ya lo habían hecho. Después me pareció como un video en redes sociales y poco a poco la idea empezó a tomar más forma. Pero al principio yo no la entendía porque estás lejos, y empezaba a ponerme en mí, pero estás lejos, no tengo tiempo, de verdad que es caro, hay que invertir, tengo demasiadas responsabilidades, no me puedo ir, la vida no va a continuar sin mí, tengo hijas, aunque están grandes, pero hay que estar pendiente, mejor lo hago en otro momento. Y todas esas razones parecían lógicas para mí, pero había una verdad en todas ellas y quiero que te la cuento para, a lo mejor a ti te puede estar pasando en otras circunstancias. Yo tenía miedo, muchísimo miedo, y todavía lo tengo, de ir sola, miedo de no poder hacerlo, miedo a no tomarme un tiempo solo para mí, miedo a lo que pudiera sentir al caminar tantas horas sin distracción, sin teléfono, sin gente, pudiendo hablar con alguna persona que no conozco, pero me da miedo muchísimo. Y cuando entendí que no era un viaje cualquiera, ahí hubo un momento en el que algo cambió en mí. Empecé como a darme cuenta de que el camino no se llama así por turismo, no me llamaba por aventura, no me llamaba por tener una foto bonita en el Camino de Santiago y que tú la puedas ver, sino me llamaba por otra razón, que era como que más difícil de poner en palabras. Sentía que necesitaba caminar
físicamente durante días sin parar. Y aquí me causa mucha impresión porque desde hace tiempo yo estoy buscando como que hacer unas 5K, no sé, 10K. A mí no me llama la atención correr, nunca me ha llamado, sino caminar. Y tengo una amiga que lo hace desde hace mucho tiempo, como dos amigas que le gustan. Y siempre lo dije, y estando en un evento también le dije, a lo mejor ella va a estar viendo esto, se llama Francis, y le comenté, y únete al grupo, pues nunca se dio hasta que ella dije, no, yo lo quiero hacer. Si tú me preguntas qué quiero, esto lo quiero hacer. Y como parte de mí, entendía que no solo caminando podía procesar algo que no había podido de otra manera. Y eso es lo que creo que pudiera estar pasando. Va a haber una transición, lo estoy sintiendo, va a haber un cierre, pero también va a haber una apertura, una respuesta a esas preguntas que me hice durante esa tarde, y honestamente es algo que se puede explicar con lógica, pero otras no. Hay decisiones que se toman desde otro lugar, desde un lugar sin palabras, pero que tienen claridad absoluta. Entonces, por eso quiero que entiendas por qué son 114 kilómetros. Y entonces vino la pregunta práctica. ¿Cuántos kilómetros? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuántos días? Empecé a investigar. Y quiero serte muy honesta. Pude haber elegido caminar mucho más. Pude haber empezado desde lo más lejos, que puedes recorrer 800 kilómetros. Pero aquí tienes que ser muy clara contigo, algo muy importante que aprendí. No se trata de hacer una versión extrema de ti, se trata de hacer una versión que sea real para tu vida. Yo tengo hijos, tengo proyectos, tengo una vida que sostener cuando regrese, entonces hacer 800 kilómetros es un poco más difícil, no es viable caminar. Me habría obligado a desconectarme durante mínimo 2 meses y eso todavía no es viable ahora mismo. Para mí, prefiero caminar 114 kilómetros, sí, 114 desde Sarria hasta Santiago. Pueden ser 5 o 6 días, yo voy a hacer 5, lo suficiente para vivir el camino, lo suficiente para llegar a la catedral, lo suficiente para obtener la Compostela, el certificado, y muy importante, posiblemente para mi vida real. Entonces hay que adaptarlo a eso y hay que ser muy claro con eso, porque hay algo que quiero decirte con muchísima claridad. Tu transformación no tiene que ser la más extrema para ser real. Tu transformación, a veces queremos que los cambios sean enormes, cinematográficos, dramáticos, pero los cambios reales muchas veces son distintos. Son pasos posibles, son decisiones honestas, son compromisos que yo sí puedo cumplir, y los cambios pequeños hechos con coraje construyen una vida completamente diferente. Una vez más, lo dije en voz alta. Y vino el momento más raro de toda mi vida, decírselo a otra persona en voz alta. Eso es un poco más complicado porque ya lleva como un compromiso. Por mucho tiempo estuvo en mi mente hasta que lo dije, porque mientras la idea solo está aquí en mi cabeza, me puedo echar para atrás, como quien dice, o puedo cambiar de opinión, o puedo hacer que nunca pensé eso y se olvidó. Pero cuando se lo dices a otra persona en voz alta, a alguien que te importa, ya se viene y se vuelve algo real. Recuerdo el día que lo dije por primera vez, con mucha confianza, casi como una pregunta. Estoy pensando en hacer el Camino de Santiago. Y mi mente decía, estás loca. La primera vez que se lo dije a mi papá, y mi papá me dijo que no podía hacer el Camino de Santiago yo sola, que yo no podía salir sola a hacer el Camino de Santiago, porque yo no podía andar sola tanto tiempo por ahí. Yo no sé si lo dijo porque yo no podía andar sola sin mi esposo, o porque él también le daba miedo que yo estuviera tanto tiempo sola por ahí, al igual que a mí. Estoy pensando, y mientras lo decía, algo dentro de mí como que se acomodó, se sintió bien al decir que puedo hacerlo. Y como cuando finalmente pones el mueble en un lugar, esa frase, voy a hacer el Camino de Santiago, no me daba miedo decirlo, pero no sabía cuándo hacerlo. Solo como que lo dije, lo proyecté y no sabía cuándo se iba a dar, pero sí lo sentía. En ese momento
yo particularmente sentí paz. Eso fue una señal grandísima, porque cuando una decisión es realmente para ti, no te pone a temblar, te hace sentir firme, estás caminando hacia algo verdadero. Y eso te ayuda mucho a entender que la decisión es por ahí. A veces dudamos pero son cosas muy internas de uno, pero siempre el alma o algo dentro de ti te dice es por ahí. Y la decisión movió cosas. Después de decirlo, empezaron a pasar cosas. Un año después, mi esposo y mis hijas me regalaron este viaje. Así que después de este viaje, empecé a buscar fechas reales. Después de enterarme que el viaje era para mí, empecé a buscar fechas. Bueno, ¿cuándo me conviene más hacerlo? Resulta que cuando cuando decidí hacerlo, las fechas tentativas estaban disponibles. Estamos casi en verano, y el verano es muy movido para nosotros por Debes Chicha. Aquí Debes Chicha, vendemos la chicha sobre todo en verano, y ese tiempo estaba disponible. Hay un solo evento y no voy a estar, pero ese solo evento lo podían manejar tranquilamente ellos. Y yo dije, ok, no hay problema, o sea, me toca. Y también cuando supe que iba sola, me costó un poco. Tuve días de miedo, tuve días de decir, yo mejor lo cambio, porque todavía lo cambio, porque voy más segura si voy con Ezequiel. O después un día me paré y dije, si convenzo a mi papá y le digo que vaya conmigo. Entonces ahí mi mente empezó a jugarme bastante. Entonces después me quedé tranquila y decidí que voy sola. Empecé a leer aún más de Sarria, empecé a ver cuáles eran los albergues donde podía investigar. Empecé a hablar con personas que habían ido y empecé a entrenar, porque tenía tiempo sin entrenar. Y empecé a comprar lo que podía necesitar, que he escuchado. Esto ha movido bastante. A mí mismo, mientras me organizo algo grande, siento que se está moviendo, y eso sí lo estoy sintiendo y lo he dicho varias veces. Dentro de mí siento como que algo voy a dejar y algo va a venir, pero no sé qué. Así que empecé a priorizar de manera diferente, empecé a hacer espacio en mi vida, empecé como si las decisiones del camino me hubieran dado ese permiso a mirar todo con honestidad, y a ver qué quiero conservar, qué quiero soltar, qué quiero cambiar y qué quiero empezar de nuevo. Eso es algo que entendí en este proceso, desde que me enteré que lo voy a hacer. Empiezo a mirar esas cosas. La decisión empezó muchísimo antes, y mucho antes de poner el primer día en la ruta. Así que esta decisión y este camino está empezando mucho antes, y por eso se lo estoy contando. ¿Por qué ahora y no antes? Esta pregunta también me la hicieron muchísimo y muy seguido. ¿Por qué no hace 5 años? ¿Por qué no hace 10? ¿Y por qué justamente hoy? Y creo que la respuesta está en que hace 5 años yo no estaba lista para esto. No solamente emocionalmente, sino físicamente, internamente no estaba lista. Tenía otras cosas que resolver primero de mí, otras etapas de mi vida, otras versiones de mí para sostener. Pero ahora hay algo que se acomodó. Tengo la edad correcta, tengo el cuerpo mejor forma que nunca, tengo la mente más clara, tengo la economía que nos permite hacerlo, también tengo un proyecto, un apoyo de mi familia, y sobre todo tengo la convicción de que eso, algo que aprendí, va a ayudarme. A veces las cosas se pueden demorar y nos enojamos muchísimo con la vida porque no espera, o no es cuando yo diga, o no es como yo diga. Pero las cosas que llegan, cuando llegan en su momento, encajan totalmente. No siempre es antes, no siempre es cuando lo queremos, pero sí cuando ya estamos listos. Entonces, aquí pienso que hay que mirar mucho. A veces estás listo para eso, estamos listos para hacer lo que en verdad queremos. Y en esta sesión, como ya es costumbre, tenemos una sesión que mientras estoy hablando hay una parte, y estamos entrando en ella, entre chichas y verdades, que es esta. Y aquí hablo de una verdad muy profunda que me mueve. Así que hay un día en que casi me echo para atrás. De verdad que sí. Faltando casi 2 meses, de pronto sentí ese miedo de algo que saliera mal, miedo a gastar dinero
y arrepentirme, miedo a no poder físicamente, miedo a extrañar demasiado a mis hijas, a mi esposo, a mi papá y a toda mi rutina, miedo a descubrir cosas que no quiero ver. Yo creo que ahí está el punto, descubrir cosas que he dejado como que aquí hay cosas en la vida de las personas que a veces nosotros tapamos y no las queremos ver, no queremos mirar más allá. Y obviamente en mi vida también han ocurrido cosas que he tapado y no he querido ver en un momento. Entonces, a lo mejor puede que me toque mirar entre tanto silencio eso. Y pensé en cancelar, pensé en como que no, vamos a buscar el otro momento en que otra persona me pueda acompañar. Vamos a buscar el momento en que a lo mejor pueda ir con mi papá. Y empecé no, posiblemente mi papá y yo lo necesitemos porque así sanamos algunas cosas. Y dije, si lo hago el año que viene, y yo también pensaba, pero las fechas están dadas, pero ese mismo día. Así que agarré mi tiempo y me pregunté, ¿hay algo muy concreto? ¿Esta decisión la estás tomando desde el miedo o desde la sabiduría? Y la respuesta fue totalmente clara. Todo lo que me estaba diciendo y todo lo que estaba pensando era desde el miedo. El miedo a estar sola, el miedo a ocurrir, el miedo a encontrarme, el miedo a enfrentarme a cosas, el miedo a tener que resolver. Y ya no quiero seguir tomando decisiones importantes desde el miedo. Así pasa hasta con esto. Así que respiré y dije, bueno, voy a ir. Y esa fue la decisión final. Ya está dado, ya está pago, ya está listo todo. Así que faltan 22 días y la pregunta es ¿por qué decidí caminar 114 kilómetros? Ahora puedo responderla con claridad. Porque necesito, porque me llama, porque ya es tiempo, porque las decisiones que se toman uno desde la intuición son las que terminan por ordenar la vida, porque a veces para entender quién es ahora tienes que caminar lejos para volver a entender. Gracias por acompañarme en este episodio de Voz con Propósito y si este episodio te tocó, te invito a comentar aquí abajo, a decirme cuál es tu mejor decisión que tienes pendiente y cuál es esa intuición que te susurra desde hace tiempo, que te está impidiendo hacer algo. Así que suscríbete, acompáñame y comparte este video y nos vemos el próximo jueves para que hablemos de algo que aprendí caminando antes de caminar. Así que nos vemos.